Límite matemático. ¿Qué es el límite matemático? Límite proviene del latín limes, que significa borde o frontera, y la palabra matemático del griego matema, que significa estudio de un tema determinado. El límite matemático expresa una tendencia de una función o de una sucesión mientras sus parámetros se aproximan a cierto valor. Los teoremas son un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas y argumentos lógicos. Estos se dividen en 7 teoremas, el cual el primero nos habla de que un valor es igual al otro valor. Este generalmente se usa para la resolución de un teorema. Luego tenemos el segundo teorema, que habla de que se sustituye la x con un valor o con una constante. Por ejemplo, aquí sustituimos x, cuando x tiende a 8, x es igual a 8. Tenemos el tercer teorema, que este es cuando no es una constante. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de que el límite 5 de x cuando x tiende a 7 es igual a 5 límite de x cuando x tiende a 7. Esto quiere decir que separamos este número de la constante pasándolo al otro lado del límite. Y formamos el 5 límite de x cuando x tiende a 7 y después sustituimos y pasamos como el teorema 2 la x con el 7 porque x tiende a 7 dentro de esta ecuación y que es igual a 7 por 5, 30. Los teoremas son un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas y argumentos lógicos. Estos se dividen en 7 teoremas, el cual el primero nos habla de que un valor es igual al otro valor. Este generalmente se usa para la resolución de un teorema. Luego tenemos el segundo teorema, que habla de que se sustituye la x con un valor o con una constante. Por ejemplo, aquí sustituimos x, cuando x tiende a 8, x es igual a 8. Tenemos el tercer teorema, que este es cuando no es una constante. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de que el límite 5 de x cuando x tiende a 7 es igual a 5 límite de x cuando x tiende a 7. Esto quiere decir que separamos este número de la constante pasándolo al otro lado del límite. Y formamos el 5 límite de x cuando x tiende a 7 y después sustituimos y pasamos como el teorema 2 la x con el 7 porque x tiende a 7 dentro de esta ecuación y que es igual a 7 por 5, 35. Tenemos el cuarto teorema, que separa los números de las literales. Esto, ¿cómo es? Por ejemplo, aquí tenemos que el límite de f de x más menos g de x cuando x tiende a separamos de límite con literal. El primer límite lo podemos separar con f de x y el segundo límite con... Luego vamos con el cuarto teorema, que habla de que el límite de una suma de funciones es el límite de cada función. Por ejemplo, separamos el límite con cada una de las sumas de la función. Por ejemplo, aquí tenemos que el límite cuando x tiende a de f de x más menos g de x es igual al límite de f de x cuando x tiende a separamos esta primera suma y luego tenemos que el límite de g de x cuando x tiende a se suma y pues se separa cada una de las partes de la suma o de la resta y queda el límite con cada una de las funciones. Aquí tenemos un ejemplo de que el límite 5 de x más 7 de x cuando x tiende a 2 es igual al límite 5x cuando x tiende a 2 más límite de 7x cuando x tiende a 2 es igual a... Y volvemos a tomar otro teorema, que es el teorema de aquí arriba, y separamos los números de las constantes y ya llegamos a un resultado por medio del uso de los demás teoremas. Luego tenemos el quinto teorema, que podemos llegar a eliminar los paréntesis de tal forma que igual llegamos a multiplicar únicamente con otro signo, otra simbología. Tenemos el sexto teorema, que nos separa el límite con cada factor de la división. Por ejemplo, si tenemos el límite de x cuando x tiende a de f de x sobre g de x, separamos el límite con cada factor de esta división y nos queda que el límite de cuando x tiende a de f de x es
sobre límite cuando x tiende a g de x. Y aquí tenemos un ejemplo que es lo mismo separando únicamente en factores de la división. Y tenemos el séptimo teorema, que pues nada más nos habla de meter lo que es el límite dentro de una función o dentro de una ecuación que estamos realizando. Por ejemplo, de aquí multiplicamos por 1 el límite, y límite por 1 metemos el límite y queda expresada de esta forma. Tenemos un ejemplo para el uso de teoremas, y pues aquí primero vamos a usar el teorema 6, que separa el límite con cada factor de la división, que sería este teorema. Vamos a separar el límite con los factores de nuestra división y quedaría de esta forma. Después de esto, nosotros vamos a usar el teorema 4, porque luego usaremos el teorema 4, que es este de aquí, porque vamos a separar el límite de una de las sumas de funciones en el límite de cada función. Entonces quedaría como aquí ponemos el número de teorema que usamos, y a partir de que ya usamos el teorema número 4, usaremos el teorema número 3. ¿Por qué? Porque ahora, como vemos aquí en el teorema número 3, vamos a llevar el número a un lado de la constante, al otro lado del límite, para poder separar y lograr un resultado. Entonces quedaría como aquí, como observamos, separamos estos valores de la constante y los movimos al otro lado del límite. De igual forma ponemos un igual y ponemos el nuevo teorema que vamos a usar. Nuestro próximo teorema será el número 2. ¿Por qué? Porque vamos a sustituir ya de la constante con el valor que nos da. Entonces sustituiremos 2 con el AX, con el constante que nos está dando la constante, sobre, ¿sí? De igual forma seguimos manteniendo aquí el límite, y a partir de esto volvemos a usar el teorema que es el teorema 1, porque pues vamos a empezar ya a multiplicar y a igualar todo esto para poder llegar a un resultado. El teorema 1, recordamos que es un valor es igual al mismo valor, entonces sería, hacemos una multiplicación de fracciones y esto es igual a 2 sobre 2, que es igual a 1. Y aquí también tenemos la multiplicación de 2 sobre 2, aquí es un menos que es 2 por 1, 2 sobre 2, que 2 sobre 2 sobre 2 es igual a 1. Entonces quedaría como 3 menos 1. Usamos otra vez el teorema de 1 porque estamos únicamente haciendo multiplicación de fracciones, sobre 3 más 1, que da igual a 2 sobre 4. Y este sería nuestro resultado.
y si podemos simplificar la fracción, pues nos quedaría como 1/2. Bueno, tenemos un ejemplo de un límite indeterminado y para verificar que este límite es indeterminado, sustituimos la constante de x sobre x dentro de la ecuación y quedaría de esta forma: 2 al cubo menos 8 sobre 2 menos 2. Esto nos da un resultado de 2 por 2 por 2 es igual a 8. Entonces quedaría 8 menos 8 sobre 2 menos 2, que es igual a 0 sobre 0. Entonces, ya que definimos que el límite es indeterminado, necesitamos encontrar una forma en la cual no nos dé este resultado. Factorizamos el primer valor de la división, que es x al cubo menos 8, y la factorizamos con la raíz cúbica del primero menos la raíz cúbica del segundo, que quedaría menos 2 al cuadrado. Después de esto vamos a aplicar esta ley, que es a al cubo menos b al cubo es igual a por b por a cuadrada más ab más b cuadrada. Entonces esto nos quedaría en la forma de que x por 2 por el cuadrado del primero, que sería x al cuadrado, más multiplicando los dos factores, que quedaría como 2x, más el cuadrado del segundo, que quedaría como 4. Entonces aquí ya tenemos la factorización de nuestra primera parte de la división, y esta sería una diferencia de cubos. Nos quedó como diferencia de cubos. Ahora, para resolverla, pasamos que el límite de x cuando tiende a 2 es x, pasamos esto a nuestro numerador de la división, sobre el divisor. Y nos damos cuenta que estos valores son similares, iguales, y los eliminamos.